Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional 1+1. El día de ayer, en un mensaje, usted hablaba de la reconstrucción del mundo y de las economías que después de esta pandemia pues van a quedar dislocadas. En el caso de nuestro país, ¿cómo quedamos? ¿Qué hay hacia adelante? ¿Cómo lo vemos? Sé que es muy pronto por el tema de que apenas vamos a llegar al punto máximo de la crisis del COVID-19 en México, pero sí necesitamos como que palabras de aliento y saber qué posición, si va a seguir siendo lo de antes, si vamos a colapsar, qué va a pasar con México. Presidente. Nosotros también en esto tuvimos suerte. Claro, Maquiavelo decía que la política era virtud y fortuna, virtud y suerte. Nosotros desde hace mucho tiempo hemos sostenido que el modelo neoliberal no produce bienestar, sino miseria pública, que no puede ser exitoso un modelo que solo procura el lucro en beneficio de una minoría y a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría del pueblo. Esto ya nosotros lo constatamos en nuestra historia, ya sabemos qué pasó durante el porfiriato. Y neoliberalismo en México es neoporfirismo. ¿Qué sucedió en el porfiriato? Pues el gobierno fue tomado, estuvo al servicio de un grupo y se esclavizó al pueblo. Y se acumularon grandes fortunas al amparo del poder público, pero se tenía al pueblo sometido. ¿Eso qué produjo? Esa desigualdad, una revolución. Si hubiese funcionado ese modelo, no hubiese habido revolución. Hay insensatos que dicen que fue un buen gobierno el de Porfirio Díaz. Si eso fuese cierto, no hubiese habido una revolución social. Es lo mismo de ahora. Entonces, se acumuló mucha riqueza en unas cuantas manos, sobre todo en el gobierno de Salinas. Se transfirieron los bienes de la nación, los bienes públicos a particulares. Se profundizó la desigualdad social. México llegó a ocupar el 4.º lugar en el mundo en multimillonarios. 4.º lugar. Solo superado por Estados Unidos, por Alemania y por Japón. Al final del gobierno de Salinas. Entonces, esa desigualdad pues produjo todo esto que estamos ahora padeciendo. Esa corrupción, porque llevar a cabo esas operaciones de traslado, de dominio, pasar lo público a privado, es corrupción. Privatizar, lo hemos dicho varias veces,
según el diccionario, es convertir lo público en privado. Entonces, eso es lo que se aplicó en el mundo. Hace 40 años comenzó esa política neoliberal. Hicieron ensayos en algunos países. Incluso el modelo fue impuesto con dictaduras. Y aparentemente era la panacea, era la modernidad. Ese modelo es el que se está derrumbando. El coronavirus no produjo ese derrumbe, lo precipitó. Ya el modelo estaba dañado. Tan es así que no solo fue el coronavirus, vino la crisis de precios del petróleo y así ya es un modelo vulnerable ante todo, una epidemia, una crisis financiera, un fenómeno natural, ya se está cayendo. Entonces, tenemos que pensar en un modelo alternativo. Desde luego, fraterno, solidario, que no concentre las riquezas en unos pocos, sino que se busque una mejor distribución del ingreso, que no haya tanta desigualdad y que no se piense solo en crecer por crecer, que no sea como una obsesión el crecimiento, sino que el crecimiento tenga como fin el bienestar. ¿Qué otras enseñanzas nos está dejando lo del coronavirus? En el terreno médico, de salud, se abandonó la salud pública en el mundo. En ese escrito hablo de que en China, uno de los países que ha tenido más crecimiento en los últimos años, que se convirtió en la fábrica del mundo, de repente viene esta epidemia y tienen que hacer hospitales con urgencia. Y en Europa y en Estados Unidos, escenas lamentables de enfermos esperando turno para entrar a unidades de terapia intensiva. En el caso de nosotros, tuvimos la suerte de que se retrasó el coronavirus, que nos llegó tarde, y eso nos permitió tener las camas, conseguir los ventiladores, los especialistas, pero traemos un déficit de médicos, de especialistas, de enfermeras. ¿Cómo se produjo este déficit, este faltante? Porque estos irresponsables apostaron a privatizar la educación y la salud. Y en el caso de la educación, se rechazaba, y todavía desgraciadamente se sigue haciendo, a quienes querían ingresar a las escuelas con la mentira, con el engaño de que no pasaban el examen de admisión. Aquí en la Escuela de Medicina de la UNAM
para poder ingresar. De 125 preguntas, había que contestar bien 123, fallar en 2. El que contestaba bien 122 ya no entraba. Entonces, no es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, no hay espacio, porque no hay presupuesto, o no había el presupuesto suficiente. Entonces, pasa el tiempo y ahora resulta que México no tiene los médicos ni tiene los especialistas que necesita, porque para el modelo neoliberal eso no era importante. Entonces hay que replantearnos todo. Y la salud y la educación no deben de ponerse al mercado como si fuesen mercancías. Son derechos inherentes al ser humano. Entonces, estoy hablando de el nuevo modelo. ¿Qué otras enseñanzas nos deja? ¿Quiénes son los enfermos? O mejor dicho, ¿cuál es la población más afectada, vulnerable? Los enfermos, según nos dicen los especialistas, de hipertensión, de diabetes, de obesidad. Si lo revisamos bien, estas han sido las pandemias silenciosas más dañinas, incluso de más causas de mortalidad que el coronavirus en México y en el mundo. ¿Cuántos pierden la vida por infartos al año? O por diabetes en México. Claro que cuando se trata de pérdidas de vidas humanas no se puede comparar, porque no se desea que nadie pierda la vida. Pero bueno, ¿por qué no volteamos a ver la atención a esas enfermedades? ¿Por qué no les dimos la atención a esas pandemias? ¿Y cómo se originan? En lo fundamental, por el consumismo, por la mala alimentación, por el consumo de productos industrializados, productos chatarras, por la falta de orientación nutricional, por la falta de educación para la salud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Habían quienes estaban enojados por el etiquetado de los productos, ni modo que ahora me vayan a salir de que están molestos por el etiquetado. Después de lo que estamos viendo, fíjense que en nuestro país, lo escribo también, de los que lamentablemente han fallecido, la mayoría con enfermedades crónicas, incluso más que los de mayor edad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entre otras cosas, una campaña de orientación nutricional para combatir la obesidad. Eso lo tenemos que hacer, eso es obligado después de la pandemia. Y lo otro, en lo económico, pues distribuir el ingreso, distribuir el presupuesto, lo que ya estamos haciendo. Me da mucho gusto que martes, miércoles y jueves, porque el viernes fue día 1 de mayo, se entregaron más de 60,000 créditos a pequeños empresarios que tienen trabajadores en el Seguro Social. Y hoy comienza la entrega
de 1 millón de créditos para pequeñas empresas familiares. Hoy en la tarde, por eso es importante que de 6 a 7, antes de el doctor Hugo, se informen sobre estos créditos. Hoy empieza 1 millón. Ya han aceptado, porque se hizo una consulta, más de 800,000. Ya van a empezar a distribuirse estos fondos, primero de manera electrónica, con un ordenamiento para que no se saturen las sucursales de 3 bancos: Santander, Azteca y Banorte. Esto es aparte de los créditos para los empresarios del Seguro Social. Y vamos a dispersar muchos fondos, mayo, junio, es el nuevo modelo: fortalecer el mercado interno, fortalecer la capacidad de consumo del pueblo, la capacidad de compra, para reactivar lo más rápido que podamos la economía. Ayer hablaba yo precisamente en ese escrito que la situación económica mundial pues se torna complicada independientemente de la devaluación de las monedas. Los pronósticos de crecimiento en Europa, en Estados Unidos, son de -7, es decir, va a haber decrecimiento económico, en promedio 7%. Va a caer la economía en el mundo. Solo va a crecer, de acuerdo a los pronósticos, la India, creo que 1.5, y China 1.2, que es algo nunca visto para los últimos tiempos. Bueno, aún con este panorama así, ¿qué le digo a los mexicanos, a nuestro querido pueblo? De que nosotros vamos a salir adelante, que tengamos fe, que vamos a poder salir bien de la pandemia y vamos también a remontar la crisis económica y se va a garantizar el bienestar de nuestro pueblo. Eso es lo que puedo comentarles. Ya se terminó. Mañana, quedas mañana tú, ¿sí? Mañana, 2, 3, por favor, Jesús, por favor, mañana. Bueno, que la paz.